de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que nuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora ha sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Es palabra del Señor. Gracias. Bien, invitamos entonces a nuestro pastor Gary, que nos va a explicar un poco esta palabra. Yo no. No, vamos a escuchar la palabra de Dios. Ya, por tu boca. Ya, buenos días. Hola, buenos días. Una pregunta. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Oh. ¿Cómo podríamos responder a esa pregunta? ¿Con unas palabras? ¿Una frase? ¿Una oración? ¿Un párrafo? ¿Quién eres? Mira, no es como perfil para encontrar pareja en línea o nada así. No, es para describir quién eres. En pocas palabras verdaderas. Pero ¿cuál es la información que usualmente usas para presentarte a las personas nuevas y decirles quién eres? Por ejemplo, hola, mi nombre es Gary, como Gary Medel, el Pitbull. Tengo 52 años, estoy casado con Julie por 27 años, tenemos 4 hijas. Soy profesor de teología del Centro de Estudios Pastorales y yo era pastor por 10 años en la iglesia anglicana en Sydney. Anteriormente a eso fui profesor de educación física, soy deportista y de todos los deportes y también me encanta tocar la música. Y finalmente, en verdad, yo soy de un barrio super flight. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso es lo usual para presentarse, ¿no es cierto? Sí. Pero estos detalles describen quién eres profundamente. ¿Soy nada más que mi trabajo,
mi familia, mis gustos y preferencias y mi cultura? ¿Quién soy profundamente y verdaderamente en mi ser? ¿Y quién eres? Cuando el apóstol Pablo se presenta a la iglesia en Roma, al comienzo de su carta, mira lo que hace en los versículos 1 al 6, los primeros 6 versículos de esta carta importante. La verdad es que el contenido de su carta no comienza hasta el versículo 8, después de que haya tomado 7 versos para saludar. Entonces, escuchen a la respuesta del apóstol Pablo a mi pregunta: ¿quién eres, apóstol Pablo? ¿Quién eres? Versículo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. ¡Wow! Mejor que mi introducción, ¿cierto? Pero ¿qué podemos notar en esta descripción? ¿Cómo Pablo describe a sí mismo? ¿Quién es? En 6 versículos. Es interesante que Pablo usa solamente el primero para describir quién es, y los versículos 2 al 6, en su introducción, se tratan de Jesucristo. Sí. Y el Evangelio. Los detalles más importantes acerca de la identidad del apóstol Pablo son los detalles del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo. La buena noticia que Dios prometió a través del Antiguo Testamento acerca de su único Hijo, descendiente del rey David, declarado a través del Espíritu como el Hijo de Dios a causa del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos, y nuestro Señor. Muchas veces hemos oído la definición de la palabra evangelio como buena noticia. Y de hecho, yo he estado culpable de esto a veces, pero esta definición se queda corta con respecto a la realidad del uso de esta palabra en la época de la carta a los romanos. El sentido era mucho más impresionante. No es solo buena noticia. El sentido era mucho más amplio. La palabra se usó para describir un evento que cambia el mundo. Un evento que cambia el mundo. Mira, han pasado eventos de suma importancia en el mundo y yo recuerdo exactamente lo que está haciendo en estos momentos. Por ejemplo, yo recuerdo la sala en que estaba cocinando una cazuela para mi almuerzo cuando vi en la televisión la caída del muro de Berlín en 9 de noviembre de 1989. Yo recuerdo esta cocina. También yo recuerdo el supermercado en que estaba haciendo mis compras cuando vi en la televisión acá el avión que chocó contra las torres de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Se llama Bailo en sí. Pero no importa. Yo recuerdo exactamente. Sí. Mira, estoy hablando de estos tipos de eventos. Eventos
con estos niveles del significado, este nivel de importancia en la vida del mundo. Eventos que cambien el mundo. La palabra evangelio significa una buena noticia trascendental. Trascendental. Noticia buena, sumamente impactante. La noticia buena de un evento que cambia el destino de las personas y las naciones. Mira, eso es la manera en que Pablo usa la palabra aquí, en los primeros versículos de su carta a los romanos. Según el apóstol Pablo, el evangelio es una gran noticia que cambia la vida, que cambia el mundo, y cosas jamás volverán a ser las mismas. Es por eso que el evangelio describe quién es Pablo. Él es uno afectado profundamente por el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces es por eso que él quiere enumerar el contenido de este evangelio. Y hay 4 cosas dentro de los versículos 2 al 4, 4 cosas que describen 4 puntos clave del evangelio de Jesucristo. Primero, Dios ya lo había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. El evangelio no es algo nuevo. El evangelio es el cumplimiento de las promesas de Dios en su palabra. Segundo, es acerca de su Hijo. El evangelio se trata del Hijo de Dios. No es idea sacada del aire. Se trata de una persona quien es Dios y es humano. Jesús de Nazaret, que nació de la descendencia de David según la carne. Pero este Jesús no solamente es de la carne, es el Hijo de Dios. Y tercero, fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. El Evangelio no es solamente una buena historia que se trata de un buen maestro moral o de un profeta que habló con la gente acerca de Dios. Se trata del Hijo de Dios, cuya identidad se mostró en el poder de la resurrección entre el de los muertos. Y finalmente, nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio se trata de este Hijo de Dios que cumplió todas las promesas de Dios y Él es nuestro Señor. Jesús no es como un amigo bueno, sino es el Hijo de Dios. Él es nuestro Señor. Entonces, el Evangelio es la noticia divina increíble, impactante, trascendental acerca de quién es su Hijo y lo que su Hijo ha hecho a favor de nosotros. Y este Evangelio de Jesucristo es la respuesta del apóstol Pablo a la pregunta: ¿quién eres? ¿Quién eres? Es en este Evangelio que Pablo encuentra su identidad. De hecho, la pregunta para Pablo no es ¿quién eres?, sino ¿de quién eres? Pablo es un esclavo de Jesucristo. Su identidad es basado en el evangelio de su dueño o su amo. Y también este evangelio no es solamente la fuente de la identidad de Pablo, sino también la debe ser para todos nosotros, según el versículo 6. Entonces, ¿cómo te ves a ti mismo? Porque eres uno de los que han sido llamados a pertenecer a Jesús. Nosotros le pertenecemos cuando creemos este evangelio.
¿Dónde está su identidad? ¿Eres profesor de teología? No importa. ¿Eres casado, padre, viejo, australiano, flojo, guapo, flaite? No importa. No importa. No importa que podríamos escribir sobre nosotros mismos. No importa cómo nos describamos. Nada más importa para la eternidad que sí o no pertenecemos a Jesucristo por medio de la fe en su Evangelio. Amén. Mira, hay muchos libros hoy en día, y mucha enseñanza acerca de cómo deberíamos vernos a nosotros mismos, la autoestima, ¿ya? Los pensamientos afirmativos, aparentemente son lo más importante de todo, según mucha enseñanza. Pero yo quiero insistir, junto con la palabra de Dios, que nada más importa aparte de si creemos o no en el Evangelio de Jesucristo. ¿Estamos unidos con Jesús o no lo estamos? ¿Somos lo que pertenecemos a Dios o no lo somos? Y todo lo demás en nuestras vidas es un montón de detalles mínimos. Todo lo que soy y todo lo que tengo se encuentra en el Evangelio de Jesucristo. Y como pastor en Australia he presidido en muchas bodas. Y en una porción de los votos matrimoniales están estas palabras: con todo lo que soy y todo lo que tengo, te honro. Parte de los votos en el matrimonio en Australia, o en mi iglesia. Acá igual. Pero esta relación matrimonial, se supone, refleja la relación entre Cristo a su pueblo. Entonces, puedes decir a Jesucristo: con todo lo que soy y todo lo que tengo, te honro. ¿Muestra tu vida esta verdad? Es un desafío, ¿cierto? Cuando llegamos a tomar decisiones importantes en nuestras vidas, ¿las tomamos a la luz de las noticias trascendentales del Evangelio? ¿O es nuestro primer y principal pensamiento acerca de nuestras propias necesidades o deseos? Deberíamos vernos a nosotros mismos como el apóstol Pablo se ve a sí mismo, como personas cuyas vidas están tan envueltas en el Evangelio, que vemos nuestras vidas a través de Jesús, quien es Él, y lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Quién nos ha hecho? Debemos mirarnos a nosotros mismos y ver al Hijo de Dios dando su vida por nosotros para que podamos vivir, para que podamos pertenecer a Dios. Pero hay otra implicancia para nosotros de esta idea: ¿cómo veamos a los demás? Si nos vemos a nosotros mismos a la luz del Evangelio, deberíamos también ver a los demás a esa luz. Otros también están llamados a pertenecer a Jesucristo. Entonces quiero desafiarnos a mirarnos esta semana como quienes pertenecemos a Dios cada día. Así, todas nuestras otras preocupaciones tendrán su perspectiva apropiada a la luz de esto. Mira, ¿estás preocupado a causa del montón de trabajo? Jesús murió y resucitó para que puedas venir a la presencia de Dios. Tengas problemas
en las relaciones con alguien en su familia. Jesús murió y resucitó para que puedas venir a la presencia de Dios. ¿Estás preocupado por Chile? Jesús murió y resucitó para que puedas venir a la presencia de Dios. ¿Y a los demás? El conductor en las calles de Santiago. Jesús murió y resucitó para que ellos puedan venir a la presencia de Dios. Los políticos, los carabineros, los delincuentes. Jesús murió y resucitó para que puedan venir a la presencia de Dios. No importa tu trabajo, no importa tu cultura. Entonces, otra pregunta. ¿Tienes un poco miedo de proclamarles la necesidad de Jesús? Comprenda quiénes son realmente personas que necesitan desesperadamente encontrar su identidad en el Evangelio del Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, mírate a ti mismo y a los demás a la luz del Evangelio de Jesucristo. Mira, hasta ahora no he analizado todos los detalles de cada uno de estos primeros 15 versículos de la carta a los romanos, porque todos estos detalles no valen la pena si no entendemos lo importante, lo profundo, lo impactante que es la importancia de encontrar nuestra identidad en el Evangelio de Jesucristo. ¿Ya? Pero voy a mencionar solo un ejemplo de por qué es necesario comprender esta idea. Mira al versículo 14, donde Pablo dijo que tiene obligación para proclamar el Evangelio a todas las personas. O como él describió, a los sabios, o en otras palabras, y los ignorantes. En mi versión dice, tengo obligación, tanto para con los griegos, como para con los bárbaros, literalmente. Para con los sabios, como para con los ignorantes. Entonces, este evangelio no es solo para que Pablo pueda tener una autoestima sólida, ni los pensamientos afirmativos. Este evangelio obliga a Pablo a proclamar a todos. No me gusta mucho la palabra obligación. No me gusta. No es porque soy un poco rebelde, es porque me hace sentir el peso de la responsabilidad de una deuda que tengo, o un favor que tengo que devolver, no importa cuánto no quiera. Entonces, ¿cómo puede Pablo decir, por un lado, que está obligado y al mismo tiempo ansioso está de predicar este evangelio? En mi mente, ansioso y obligado, difícil de entender. Sí. Pero quiero explicarlo así. Si descubriera una cura para el cáncer, que funcionaría para todas las personas, ¿te sentirías obligado a dársela? Por supuesto, Sí. es una obligación. Tengo una cura de cáncer. Estoy obligado a compartir, ¿cierto? Pero, por otro lado, ¿estarías ansioso de dársela? Sí, claro, también. Es así con el evangelio. Mira, si crees que una cura para el cáncer es algo
que si tuvieras estarías obligado a compartir. Y si quisieras compartir ansiosamente con aquellos que lo necesitan, entonces cuánto más importante es la obligación de compartir el Evangelio de Jesucristo. Mira, sin duda los efectos del cáncer son horribles, pero los efectos del pecado son mucho más peores. Y la cantidad de personas a las que afecta el cáncer es trágica y horrible. Pero la gran tragedia del pecado es que el pecado afecta a todos. El Evangelio es como la cura para algo mucho peor que el cáncer, para algo que aún más personas sufren, el pecado. Entonces, tenemos la obligación de compartir este Evangelio de Jesucristo, pero al mismo tiempo deberíamos tener ganas de hacerlo. Entonces, ¿quién eres? Pero más importante, ¿de quién eres? Así es. Mira, hay cosas acerca de todos nosotros que podrían describir nuestro ser a la luz de lo que pensamos o lo que sentimos. Y yo no quiero escribir estas cosas en una hoja. Podríamos encontrar cosas que forman parte de lo que somos, que no queremos admitir. Pero lo que más importa es que estemos unidos con Jesucristo a través del Evangelio. No somos perfectos, pero eso no significa que no podemos proclamar el Evangelio, porque es el Evangelio de gracia. El poder para salvar a las personas no está en la forma en que proclamamos el Evangelio, sino en el Evangelio mismo. ¿Quiénes somos? No depende de nuestro propio poder, ni habilidades, ni de lo que nosotros hemos logrado. Nuestra identidad se encuentra en quién es Jesús y lo que Él ha logrado. De hecho, al final, la pregunta no es quién eres, sino de quién eres. El apóstol Pablo mismo está más interesado de describir de quién es en vez de quién es. El enfoque de todo lo que él hizo, especialmente como apóstol, predicador y misionero, no se trataba de quién era, sino de quién pertenecía. No fue mérito de sus propios esfuerzos ni capacidades que las personas eran convencidos de la verdad del Evangelio y se convirtieron. Eso fue la obra de Dios. Entonces, ¿de quién eres? ¿Eres un esclavo de Jesucristo? ¿O sientes que eres alguien más importante? La verdad es que en esta carta de Pablo a los romanos, Pablo nos enseña que todos son esclavos. Somos esclavos del pecado o de la justicia. No hay otra opción. Y por eso que deberíamos proclamar siempre el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sin temor, sin vergüenza y sin cesar. Amén. Entonces oremos. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu gracia, tu amor. Gracias por el regalo de su Hijo. Y el Evangelio, que es la buena noticia que cambia el mundo. Ayúdanos, Señor, con tus palabras, con tu poder, para proclamar fielmente tu noticia increíble, que podemos estar en tu presencia a causa del Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, con todos que somos, con todo que tenemos, para honrarte en
nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones y en nuestras palabras. Sí, Señor. En el nombre de Jesucristo y solamente para su gloria. Gracias. Amén. Amén.